Hola queridos estudiantes, vamos a continuar ahora con nuestro curso de Antropología Teológica con dos clases que lo haremos en una clase larga, equivalente a las dos, y vamos a tratar dos temas que están totalmente relacionados. En primer lugar, el decreto sobre la justificación del Concilio de Trento, que es como la gran síntesis de la teología de la gracia en la Iglesia Católica, y luego las discusiones y problemas que hubo posteriormente a la historia del Concilio de Trento hasta llegar al Concilio Vaticano II, que retomó esa doctrina tradicional de los padres y de Trento. Entonces vamos a ver dos grandes temas. En primer lugar, el decreto sobre la justificación del Concilio de Trento. Ustedes saben que entre todas las cosas que hizo el Concilio de Trento, este decreto podríamos decir que es el más importante o de los más importantes como algo central, porque además apuntaba al núcleo de la discusión con Lutero y la Reforma. Ustedes saben también que el Concilio de Trento tuvo tres grandes etapas. La primera de ellas, que es donde se elaboró este concilio, todavía estaba la esperanza de que pudiera haber una participación de algunos de los reformados en la discusión e incluso que se llegara a una unidad. Por eso que está en ese contexto el documento y tiene un valor porque intenta tomar todos los elementos positivos que la Reforma planteaba y hacer una síntesis verdaderamente católica, general, global. Este documento consta de 16 capítulos, después tiene 33 cánones y un proemio. Ustedes saben que los cánones eran la forma tradicional de determinar la doctrina, de decir qué cosas no había que creer o qué cosas había que rechazar como incorrectas. Y ahora entonces agrega 16 capítulos, que de alguna manera es una manera de expresar más en positivo toda la doctrina de la fe. Y por lo tanto, aquí este es un documento que intenta hacer una síntesis, que deja de lado las discusiones de escuela, los matices, y va a lo central, a lo general, y respondiendo a la doctrina protestante, pero también tratando de exponer en forma completa lo que la Iglesia Católica ha pensado sobre la doctrina de la justificación en todo momento. Pero como dije en un principio, la idea era intentar una visión global que incluyera las acentuaciones que quería poner la Reforma y que sí dijera cuáles cosas no estábamos de acuerdo con la Reforma. Por lo tanto, es una exposición doctrinal que tiene el valor de querer decir esto es lo que se debe creer. Esto no se puede no creer en el fondo, y por eso es muy sintética, muy global y muy importante, y deja de lado otras cosas que son discutibles, porque quiere ir a lo central. Bueno, vamos entonces ahora a estudiar el documento. Ustedes tienen en su mano el decreto sobre la justificación, que fue elaborado el 13 de enero de 1547, ese día se aprueba, y vamos a ir leyendo cada uno de sus capítulos. Después cada uno de ustedes podrá leerlo completo y los cánones, pero yo me interesa destacar algunas frases de los capítulos que son importantes. El documento en realidad se divide en 5 partes. Además del proemio, tiene una primera parte que es sobre la justificación, muestra qué es lo que es la justificación, la santificación, en el contexto de la economía de la salvación global, en el fondo en la historia de la salvación, y esos serían los primeros 4 capítulos. Luego explica el devenir existencial de la justificación, cómo uno se prepara para la justificación, ese sería el capítulo 5 y 6. Luego viene una explicación de lo que es la justificación, que es como la parte más central e importante, que es el capítulo 7 al 9. Y luego viene un poco cómo vive el ser humano justificado, que es del capítulo 10 al 16. Entonces tiene 4 partes más el proemio que nos ayudan a comprender como los distintos aspectos de la justificación. Es bueno recordar que la justificación es lo que Dios hace en nosotros y nos transforma en hijos. Eso es lo que así desde la patrística adelante, toda la teología del medioevo sabía, ¿no? Dios envía su Espíritu Santo sobre nosotros, en nosotros, nos hace hijos ese Espíritu y como hijos hemos sido renovados, perdonados y nos podemos dirigir a Dios como Padre. Ese proceso es la justificación. Pues bien, ahora va a ser entonces explicado teológicamente más en profundidad.
con el texto en mano vamos a ir leyendo. En primer lugar, en el proemio, en el número del Denzinger 1520, en la mitad dice, aquí el concilio quiere proponer, exponer a todos los fieles de Cristo, la verdadera y sana doctrina acerca de la misma justificación que Jesucristo nos ha entregado. O sea, en el fondo quiere exponer la sana doctrina sobre la justificación. Esto es lo que debe ser creído, esto es lo que la fe de la Iglesia siempre ha mantenido. Ese es el sentido del documento. Vamos entonces ahora a la primera parte, que es cómo se incorpora la justificación dentro del proceso de economía de salvación. El capítulo primero, titulado La debilidad de la naturaleza y la ley para justificar a los hombres, allí dice, voy leyendo los pequeños trocitos, dice dos cosas importantes acá. En primer lugar dice, habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la prevaricación de Adán, o sea, habiendo perdido los seres humanos su inocencia con la cual fueron creadas por desobediencia de Adán, al final dice, aun cuando en ellos de ningún modo estuviera extinguido el libre albedrío, aunque sí atenuado en sus fuerzas e inclinado. Vean usted que aquí dos cosas son importantes. En primer lugar, que desde Adán en adelante todos los seres humanos están bajo el pecado, o sea, han perdido la inocencia original. Eso es lo que quiere decir. Todos han perdido esa relación con Dios que se le había regalado al inicio, pero el libre albedrío no está perdido como libre albedrío, sigue siendo libre el ser humano, solo que el libre albedrío está atenuado en sus fuerzas. Vean ustedes que no dice debilitado ni acabado, sino que atenuado en sus fuerzas, es decir, tiene una cierta mayor dificultad para llevar adelante la libertad. Eso es lo primero que quiere decir. Esa es la realidad humana en la cual se enfrenta el ser humano con Dios. Habiendo perdido la inocencia original, tiene un libre albedrío atenuado. Entonces, ahí viene el segundo capítulo. La liberalidad y el misterio del advenimiento de Cristo. Frente a esa realidad, capítulo 2, vean ustedes cómo es una acción trinitaria, ¿no? Es la economía de la salvación que Dios nos envía. Dice, de ahí por esa realidad resultó que el Padre Celestial, me salto una línea, envió a los hombres a su Hijo. Entonces el Padre Celestial precisamente envía a su Hijo en la mitad dice, para redimir a los judíos que estaban bajo la ley y como para que las naciones también la justicia, o sea, para todos, judíos y gentiles, para redimir a todos y que todos recibieran la adopción de hijos de Dios. Esto propuso a Dios como propiciación, a Cristo lo pone como propiciación por su sangre. Es decir, lo que hace la economía de la salvación es el Padre envía al Hijo para redimirnos del pecado y para hacernos hijos de Dios. Dos objetivos que se complementan. Nos hace hijos de Dios y nos perdona los pecados. Eso es lo que hace la economía salvífica y eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que produce la justificación. Y de ahí entonces pasamos al capítulo 3, va explicando todo este proceso de cómo se incorpora, ¿no? Capítulo 3, ¿quiénes son justificados por medio de Cristo? ¿Quiénes? ¿A quién va? ¿Quiénes son los justificados? Entonces dice ahí, Él, Jesús, murió por todos. Y no todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión. O sea, lo primero que dice es muy importante, que objetivamente Jesucristo murió por todos, salvó a todos objetivamente, o sea, no hay nadie que quede fuera de la salvación, pero que está supeditado a que cada uno libremente lo acoja. Por eso, aquellos quienes reciben el beneficio, aquellos a quienes se comunica el mérito de la pasión, o sea, a quienes lo aceptan, vendrá a decir después. En la mitad del texto dice, como quiera que con ese renacer se les da por el mérito de la pasión de aquel la gracia que los hace justos. O sea, se le da la gracia a los que la reciben y eso supone la libertad que lo ha recibido. Lo hace propio. Y entonces si Cristo murió por todo, uno hace propio, eso lo acepta, lo recibe, lo acoge, entonces ¿qué ocurre? Entonces se les da la gracia de hacernos justos, o sea, nos justifica. Y
dice ahí, y eso quiere decir que nos trasladó al reino del Hijo de su amor. O sea, aquí ha definido que Jesús muere por todos, pero los que libremente acogen esa muerte, ya dirá cómo, entonces esos son los que reciben esa salvación. ¿Y cómo la reciben? Trasladándose del reino del pecado y de la muerte al reino del Hijo. Es decir, de estar sin la justicia original, pasamos a ser hijos de Dios. Es la filiación. Y uno puede ver claramente que ahí está todo el tema del paso, del traslado de una condición a otra condición, de pecado a hijo. Ese es en fondo, ya con eso, ha casi descrito completamente el tema de la justificación. Y finalmente en el capítulo 4 resume todas estas cosas ahora definiendo propiamente lo que es la justificación. Y dice el título del capítulo 4, se insinúa la descripción de la justificación del impío y su modo en estado de gracia. Entonces aquí es el capítulo 4 que te podríamos decir que es el más central de esta primera parte, que dice cómo es la justificación dentro de la economía de la salvación. Entonces dice, por las cuales palabras que había citado de Colosenses, se insinúa la descripción de la justificación del impío. Fíjense que en el capítulo 3 dice justamente el texto que habíamos citado. Dice que nos hizo dignos de participar, el texto de Pablo, ¿no? Nos hizo dignos de participar de la suerte de los santos en la luz, y nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en el que tenemos redención y remisión de los pecados. Ese texto, que es el básico que aquí cita Trento, entonces dice, eso está insinuando la descripción de la justificación del impío. Y aquí leo el capítulo 4, de suerte que sea la justificación el paso de aquel estado en que el hombre nace hijo del primer Adán al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios. Esta es una frase muy central. El capítulo 4 es muy importante. Después el capítulo 7 será también tan importante como este. Entonces, aquí se describe la justificación como el paso de un estado de hijo de Adán, o sea, de situación de pecado, de separación de Dios, o de necesidad de Dios, o de desobediencia a Dios en el que se nace, o sea, desvinculado, al estado de gracia, o sea, de amor, de relación con Dios, del estado de no relación con Dios al estado de relación con Dios, y ese estado de relación con Dios es de adopción de hijos de Dios. Vean ustedes que la gracia se puede definir casi como filiación aquí. Entonces dice, paso ciertamente que después de la promulgación del la promulgación del Evangelio no puede darse sin el lavatorio de la regeneración o su deseo. O sea, aquí pone dos cosas. Uno, describe la situación de la justificación como paso del estado de no relación con Dios al estado de gracia y de filiación. Y se pasa a ese estado a través del bautismo o el deseo del bautismo, pero eso vale solo para los que han escuchado la proclamación del Evangelio. Vean lo abierto que es. Con esto deja totalmente abierto a la universalidad de la salvación, porque dice, este paso ya dirá después, no lo dirá con precisión exactamente, pero lo deja abierto que la salvación es para todos, lo había dicho, y la acogen los que la reciben los que la acogen. Ahora, para los que escuchan la palabra de Dios, el Evangelio, la predicación, el anuncio de Cristo, para ellos es necesario entonces el bautismo o el deseo del bautismo. Dejando abierto que para los otros que no han escuchado la predicación del Evangelio, habrá otros modos como pueden acoger esa salvación que Dios le ha dado a todos. Entonces vean ustedes que está dado el punto en la acogida personal. Y el camino ordinario para los que escuchan la palabra de Dios es el bautismo o el deseo del bautismo. Ese sería el capítulo 4 y con eso deja cerrado esta idea de cómo se incorpora la justificación en el proceso de economía y deja abierto eso totalmente a todos. Fíjense ustedes que podemos resumir que la justificación sería el paso de un estado a otro, que sería el estado de hijos, y ese paso se da porque Dios ha enviado a su Hijo que murió por todos y todos deben acogerlo, eso sí, o sea, la libertad. Y lo acogen de alguna manera que Dios conoce o ordinariamente a través de la predicación por el bautismo.
Ahora pasamos a la segunda parte, que es el capítulo 5 y 6, que habla del devenir existencial de la justificación, o sea, cómo se prepara uno para la justificación. El capítulo 5 y 6 es la preparación para recibir esa justificación, dado que la justificación viene por la libertad, o sea, viene por la gracia, pero se acoge con libertad, hay que disponer nuestro corazón para recibirlo. Entonces, el capítulo 5 dice, necesidad de preparación para la justificación en los adultos. ¿Y de dónde proviene? O sea, necesidad de la preparación. Ahora, declara que en el principio de la justificación misma en los adultos ha de tomarse de la gracia de Dios previniente por medio de Cristo Jesús. Esto es, de la vocación por la que son llamados sin que exista mérito alguno de ellos. O sea, lo primero de todo es que toda persona adulta, o sea, libre, ya con la conciencia, tiene que prepararse para recibir esta gracia. O sea, tiene que disponerse. Eso quiere decir disponerse. Pero esa disposición, recuerden lo del inicio de la fe y contra los monjes de Marsella, ese inicio de la fe, esa preparación, esa disposición a recibir la gracia, es ya una gracia previniente, o sea, una gracia previa, que Dios me envía una fuerza, una luz, un amor, algo me envía o llega a mí, Dios envía su espíritu para que yo me prepare a acoger esa gracia de la fe. Eso es lo primero. Y luego dice, entonces, sin que exista mérito alguno, o sea, es totalmente gratuito, no depende de nada de mí, de ninguna acción mía, no depende de mí, depende del amor de Dios que a todos le manda su amor. Y entonces, Él entonces los excita y ayuda a convertirse, hace que se dispongan a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente a la misma gracia, al tocar Dios el corazón del hombre por la iluminación del Espíritu. No puede decirse que el hombre mismo no hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración, pero tampoco puede decirse que sin la gracia de Dios pueda moverse por su libre voluntad a ser justo delante de Él. Vean ustedes que aquí pone con claridad, ha dicho que Dios tiene que enviar su gracia, la envía antes gratuitamente a todos sin mérito alguno, y esa gracia hace que uno se disponga. Ahora bien, ¿cómo hace que se disponga? Porque los motiva, los excita, los ayuda a convertirse y los hace que se dispongan a esa justificación, cooperando, asintiendo esa gracia, aceptándola y cooperando libremente a la misma gracia. Porque Dios toca el corazón a través del Espíritu Santo que lo ilumina a uno. Entonces, es el Espíritu Santo que llega a nosotros, toca mi corazón, me ilumina, entonces hace que yo asienta a esa gracia que me está dando Dios y coopere con esa gracia que me hará responder adecuadamente y prepararme para recibir la fe y el bautismo. Ahora bien, entonces, dicho eso, uno puede decir que hay dos extremos que no se aceptan. Por una parte, no puede decirse que uno no haga nada. No, uno hace algo, que es cooperar. Pero tampoco puede decirse que yo hago las cosas sin la gracia. No, lo hago por la gracia. O sea, no es que yo no haga nada, ni es que yo haga todo sin la gracia. Yo hago todo con la gracia. Es la gracia la que va primero, es el amor de Dios que llega primero, es el Espíritu Santo que llega primero, pero que hace que yo colabore y por lo tanto yo colaboro con esa gracia. Y por lo tanto es tanto la gracia de Dios como mi libertad las que hacen que yo me prepare y me disponga a la salvación. Ese es el capítulo 5, muy importante también, muy central, porque muestra la libertad y la gracia totalmente combinados uno con otro. Y luego esto que es en el capítulo 5, que es muy sintético y teológico, lo describe más digamos, existencialmente o procesualmente o en la práctica, cómo ocurre. Y ese sería el capítulo 6. Entonces dice, modo de preparación. Entonces, ¿cómo se prepara uno? Uno dice, disponen para la justicia, se dispone uno para la justicia al mismo tiempo que, o sea, se dispone porque son excitados y ayudados de la gracia divina. Entonces, lo primero es que la gracia divina me toca y me motiva. Y ahí entonces, cuando me motiva es porque al motivarme yo concibo por la fe por el oído. O sea, me motiva internamente y por el oído, por la predicación, escucho la fe. Ambas cosas juntas. Estamos hablando en el camino ordinario de la salvación con la explicitación de Cristo. Dios me da su movimiento del Espíritu en el corazón. Yo escucho a la vez la predicación del Evangelio y suscita mi fe. La fe la suscita la predicación y el Espíritu en el corazón. Y entonces,
habiendo escuchado y habiendo recibido la gracia interna, ambas cosas hacen que yo crea y entonces me mueva libremente hacia Dios, creyendo que es verdad lo que se me anuncia. Entonces, vean ustedes como que hay dos momentos, la gracia interna, la predicación externa, y con esas dos cosas yo creo y me muevo hacia Dios. Y entonces, creyendo, me muevo hacia Dios, la siguiente parte dice lo que ocurre. Entonces, al mismo tiempo que entiendo que soy pecador, me viene el temor de la justicia divina, paso a considerar a la vez la misericordia divina y renace en mí la esperanza, confiando en que Dios me va a ser propicio. Y empiezo entonces a amarle como fuente de toda justicia y se mueven contra los pecados. Y finalmente se proponen recibir el bautismo y empezar una vida nueva. Vean ustedes el proceso, ¿no? Entonces yo tengo la gracia en el corazón, escucho la predicación y entonces allí yo me muevo hacia Dios y creo que es verdad. ¿Y qué creo que es verdad? Uno, que soy un pecador, necesito de Dios y me doy cuenta que eso es malo y por lo tanto, pero al mismo tiempo paso a considerar la misericordia divina. Fíjense que es muy importante que uno al mismo tiempo que se da cuenta que es pecador, se da cuenta también que Dios es más grande en su misericordia. Por lo tanto, nunca uno piensa que es pecador simplemente, es pecador junto con la inmensa misericordia de Dios que está en mi vida. Y por lo tanto, renace en mí la esperanza y la confianza en Dios y empiezo a amarle. O sea, al saberme pecador y comprender la misericordia de Dios, nace la esperanza, la confianza y el amor en Dios. Y entonces me muevo contra los pecados, ahí decido convertirme y cambiar mis pecados, ya dejar mis pecados, y empiezo y pido el bautismo, y al pedir el bautismo y bautizarme, empiezo una vida nueva. Vean ustedes como un proceso completo que nace de la gracia, del oído, ahí me voy moviendo, miro mis pecados, miro el amor de Dios y empiezo a tener confianza, esperanza, amor, pido el bautismo y empiezo una vida nueva. Ese es el proceso de la justificación, que es existencial, no es solo un instante, es en un instante y a la vez es histórico. Ahí hemos terminado entonces la segunda parte, que es como el devenir histórico de la justificación, cómo se da en el proceso actual. Primero vimos cómo era primero vimos cómo dentro de la economía de la salvación se da este proceso, ahora vimos cómo en cada uno se da este proceso. Habiendo visto cómo se da el proceso global en el mundo y cómo se da el proceso en mí, ahora viene la tercera parte, que es una explicación de qué es la justificación en sí mismo. Que hasta ahora hemos hablado de la justificación, hemos dicho muy someramente lo que es, lo que hemos entendido siempre, pero ahora va a explicitarlo con más claridad, en detalles, qué es la justificación propiamente. Y entonces para eso está el capítulo 7, 8 y 9, que tenemos que leer con mucha detención porque son 3 capítulos muy, muy relevantes, particularmente el capítulo 7. Entonces el capítulo 7 dice, ¿qué es la justificación del impío y cuáles son sus causas? Vean ustedes que comienza diciendo en el capítulo 7, primero define la justificación. A esta disposición o preparación, que fue el capítulo 5 y 6, como se prepara uno, como se hace la preparación, a esta preparación síguese la justificación misma. Y aquí dice que no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo, para ser heredero según la esperanza de la vida eterna. Ahí está definida la justificación según el lenguaje de Trento. Vean ustedes que la justificación es dos cosas siempre, es remisión de los pecados y santificación y renovación. O sea, siempre la justificación tiene los dos elementos, remisión de pecados porque somos pecadores, pero además es santificación y renovación. Uno podría decir es perdón y plenificación. Uno podría pensar que si no hubiera habido pecado, también hubiera sido necesario plenificación. Obviamente, en la creación Dios nos ofreció la gracia para que fuéramos plenificados, para que nos santificáramos cada vez más, para que nos divinizáramos, como dice la teología oriental. Entonces, es la perdón de pecados y santificación y renovación. Santificación y renovación uno podríamos decir que son parecidas, ¿no? Perdón de pecado y santificación. Y
¿Por qué se hace esa justificación, perdón de pecados y santificación? A través de la voluntaria, porque uno libremente ha aceptado eso, voluntaria recepción de la gracia y los dones. O sea, de la renovación del Espíritu de Dios y además todos los dones que me permiten llevar adelante. Eso, fíjense, por eso lo pone separado, ¿no? Yo recibo la gracia como el don, el gran don de Dios, que es el Espíritu que me renueva, pero al renovarme me da dones, me da características, me va cualificando para que yo pueda responder y convertirme de injusto en justo, de enemigo en amigo. O sea, nuevamente aquí ha quedado definido la justificación como un paso de una condición a otra, un paso que quiere decir un cambio interno de un tipo de realidad a otra, porque dice de injusto en amigo es la voluntaria recepción y un paso, no es solo remisión de pecados, sino que también es una conversión, un paso, un cambio interno, ¿no? Porque yo era enemigo, ahora soy amigo. Es interno, es a la persona. La persona pasa a ser amigo como tal. No es solamente una cosa externa que me dice ahora te considero amigo, sino que eres mi amigo. O sea, de alguna manera misteriosísimamente, porque cómo uno va a entender lo que es la condición humana, el ser humano, la esencia humana, pero a uno lo hace y lo convierte en amigo. Y de injusto lo convierte en justo. Yo soy justo. De esto vamos a volver en un momento más. Entonces es una conversión, un cambio interno. Eso es muy importante entre el cambio interno, una justicia inherente. Bien, ahora entonces la explica. Entonces a continuación, en el largo capítulo 7, lo explica esta frase corta que hemos leído arriba en el primer parágrafo, la explica con el lenguaje propio de Trento y particularmente de la escolástica tomista, de Tomás en particular, porque Trento está basado en la teología tomista, obviamente, ¿no? Y entonces lo explica con un cierto lenguaje que es de las causas, explica a través de las causas. Según las causas yo defino algo. Hoy día no se habla así, hoy día no se define tanto por causas, y si yo les hablo de las causas seguramente ustedes la van a entender bastante poco, y al leerlo le va a costar entenderlo. Pero no importa el lenguaje metódico que utiliza, que es a través de causas. Lo importante es el contenido de fondo que está enseñando, que eso es totalmente válido y actual. Lo que es variable y cambiable es que yo no hable de causas ahora. Pero aquí vamos a leer las causas, las voy a explicar, pero para entender el sentido de fondo. Ese es el punto importante, lo que quiere decir. Entonces, es como cuando uno describe algo, cuando quiere describir la justificación, en vez de describir los aspectos, Trento la describe a través de la palabra, a través de las causas. Pero con eso está describiendo los aspectos. Podríamos llamarle entonces, describe ahora los aspectos de esta justificación que definió recién. Entonces dice, las causas de esta justificación son, podríamos decir, los aspectos de esta justificación son la causa final, el aspecto final, la gloria de Dios. O sea, ¿para qué fue justificado? Para encontrarme con Dios. Esa causa final. Fui justificado para encontrarme con Dios. La eficiente, o sea, ¿quién lo realizó? ¿Quién realiza la justificación? Dios misericordioso que me lava y santifica. O sea, he sido justificado para encontrarme con Dios. He sido justificado a través de la obra de Dios misericordioso que me bautiza y me sella y me unge. ¿Se fijan? Tercero, la causa meritoria, o sea, a través de los méritos de ¿quién? Del unigénito que murió por nosotros, que nos mereció la justificación. O sea, la causa final es Dios, o sea, me justifican para encontrarme con Dios. El que lo hace es Dios misericordioso a través de el lavado del bautismo y la unción, gracias a los méritos de Cristo que me salvó y me perdonó los pecados y nos mereció así la justificación. ¿Y qué instrumento? ¿A través de qué instrumento? A través del instrumento del sacramento del bautismo, que es el sacramento de la fe. ¿Se fija? Entonces, ahí describió a través de eso. Entonces, es la justificación se da a través del bautismo, que en el fondo es solo el instrumento, porque lo que me hace la justificación es Dios mismo, que a través de los méritos de Cristo me ha renovado, como dijimos, me ha merecido esta salvación, y esa salvación es para que me encuentre con Dios.
Ahí ha descrito los aspectos generales. Pero le falta un aspecto que es importante, porque hasta ahí explicó todo lo alrededor, ¿no? ¿Para qué me sirve la justificación? ¿Quién me dio la justificación? ¿A través de qué instrumento me dieron la justificación? ¿Y quién es el que hizo los méritos para que me den la justificación? Todo eso está perfecto, pero falta la última pregunta. ¿Pero qué es la justificación? ¿Qué significa que me justifiquen? Aquí entonces, eso es la causa formal. La causa formal que viene en el siguiente parágrafo es ¿qué es exactamente lo que hace la justificación? ¿Qué es lo que describe la justificación? La causa formal es aquello que me forma, cómo me conforma. Entonces la causa formal siempre se entiende como aquello cuando algo produce una causa, algo causa algo, eso que causa, ese algo causado es la formalidad, es la causa formal, es lo que causa. Ya, ¿qué es lo que causa? Esa es la causa formal. ¿Qué es lo que causa? Entonces dice, la causa formal, o sea, lo que causa la justificación es la justicia de Dios. No aquella con que Él es justo, sino aquella con que nos hace a nosotros justos. Esta frase es tremendamente importante y aquí encontramos una disputa con el mundo de la reforma muy fuerte y muy importante porque dice más abajo, entonces nos llamamos y somos justos al recibir en nosotros cada uno su propia justicia según la medida del Espíritu y según la propia disposición y cooperación de cada uno. O sea, lo que produce la justificación es que nos hace justos, no con nuestra justicia, sino que con la justicia del Hijo. Hemos dicho antes, a lo largo del curso, que ser justo, la justicia es ser santo, es la característica de Dios. Dios es el justo, Dios es el santo, y el varón justo, San José, por ejemplo, o Moisés, un varón justo, los varones justos, mujeres justas, las personas justas, el justo es el que está de acuerdo a Dios, el que se armoniza con Dios, el que recibe la justicia de Dios. Y por eso a Abraham se le considera justo la justicia de creer, porque en el fondo lo armoniza con Dios, es lo que lo transforma entonces está en alianza con Dios, ha recibido la alianza con Dios. Dios que hace alianza lo justifica a uno, lo hace justo y por lo tanto uno ya tiene las características de Dios, porque para tener alianza hay que tener armonía uno con otro. Entonces, a pesar de la diferencia de Dios-criatura, la alianza hace que yo pueda relacionarme con Dios porque Dios me hace justo. Entonces, en ese sentido, la justicia es el que asume las características de Dios para poder relacionarse con Dios y para estar en armonía con Dios y porque sigue a Dios. Y para seguir a Dios, sean santos como mi Padre Celestial es santo, sean justos como mi Padre es justo. Lo que quiere decir es eso, sean como Dios, vivan como Dios, actúen como Dios, estén armónicos como Dios. Entonces, esa es la justicia que aquí está hablando. De tal manera que es la justicia del Hijo. Esto es importante, es Él el justo, Él es el Hijo de Dios, no nosotros. Pero nos dona su justicia que nos hace hijos, porque nos da el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Él. Ese Espíritu en nosotros nos hace hijos y al hacernos hijos nos da las características del Hijo. Y si el Hijo es el justo con justicia, entonces nosotros somos justos en el Hijo y entonces esa justicia es la de Él. Pero la justicia de Él que se hace nuestra, porque Él nos ha donado su justicia, pero ahora pasa a ser mi justicia en cuanto yo vivo en el Hijo, en cuanto estoy abrazado por el Espíritu, en cuanto soy verdaderamente hijo de Dios. Entonces, esa es la justicia, esa es la causa formal, o sea, eso es propiamente la justificación para Trento, para la Iglesia Católica y para toda la tradición patrístico medieval, aquí resumida. Entonces, y que en la Reforma entiende no del todo exactamente igual, pero sí muchos aspectos, como veremos un poquito más adelante. Entonces, aquí está esta justicia interna. Y esta justicia supone que se hace de uno porque uno coopera a la acogida, como hemos dicho todo el tiempo antes. Bueno, una vez que ha descrito esta justificación y las causas, ahora, en la segunda parte de este mismo capítulo 7, describe un poco las razones bíblicas. Muy brevemente describe las razones bíblicas, poniendo un par de citas que explican mejor de dónde lo saca. Y fíjense ustedes que ya en la segunda parte, en el canon, en el capítulo 7, en el número del Denzinger 1530, dice entonces: la caridad de Dios se derrama por medio del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que son justificados y queda en ellos
inherente. Esta es una importante cita bíblica que justifica y lo que ha dicho, porque en el fondo, ¿por qué la justicia queda interna a nosotros? ¿Por qué nos hacemos justos? ¿Por qué ahora estamos en una nueva condición de justos? Porque es el Espíritu Santo el que ha sido derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo nos hace hijos y por lo tanto tenemos ahora la justicia de Dios. Y entonces hemos sido justificados y esa gracia, esa justificación, eso ser justo queda inherente a nosotros. El texto es de Romanos 5:5. Ha quedado como algo nuestro. Es nuestro la justicia de Dios, pero es la de Dios en nosotros. Y entonces, pero aquí esta cita le permite a Trento pasar a un segundo punto muy importante, y es que aquí el tema central es el amor. Entonces, la fe con la cual yo acojo la gracia que me justifica, es una fe que me justifica, es una fe que implica el amor. A ratos dice fe y amor es una misma cosa. En el mundo de la Reforma, fe y amor es lo mismo. La fe la entiende como fe y amor. En el mundo católico más bien la separa como en dos virtudes. Fe, pero siempre fe unida al amor, o fe que debe estar en contacto con el amor o debe expresarse en el amor. Entonces aquí lo que hace es diciendo la fe supone el amor. La fe debe tener amor. La fe es una forma de amar y la fe se expresa en el amor. Por eso entonces aquellos que son justificados queda el amor de Dios inherente en nosotros y por lo tanto nosotros ahora amamos, somos justos y vivimos del amor. Y entonces continúa más abajo, dice, porque la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su cuerpo. O sea, la fe para que una auténticamente con Cristo y para que haga miembro de Cristo debe estar unida a la esperanza y a la caridad. Este texto es importante porque la fe se entiende solamente unida a la esperanza y al amor. Las tres virtudes fundamentales que habla San Pablo aquí están totalmente unidas. Hay una sola. El amor es lo central, pero la fe y la esperanza están unidas al amor. Las tres. Entonces, cuando hablamos de fe y los sacramentos de la fe y que con la fe se recibe la justificación y la fe es lo que me salva, estamos entendiendo con Trento que la fe con la esperanza y con el amor. Por lo tanto, allí termina la idea de la justificación. La justificación se recibe por gracia, se responde con la fe, pero una fe totalmente incluida con el amor. Y ahí está el texto de Romanos 5:5. Y junto con el capítulo 7, después Trento sigue describiendo la justificación en el capítulo 8 y 9, pero en el 8 y 9 ya ha dicho lo fundamental en el 7, en el 8 y 9 lo que está haciendo es como despejando dudas, aclarando errores que han habido por aquí o por allá, y va como diciendo cosas que no deben ser. Entonces, en el capítulo 8 destaca que la fe, cómo debe entenderse que el impío es justificado por la fe y gratuitamente. ¿Qué se entiende por la fe y gratuitamente? Se entiende por la fe y gratuitamente que la fe, dice el capítulo 8, es el fundamento y raíz de toda justificación. O sea, que sin la fe yo no puedo agradar a Dios. Es decir, que yo necesito la fe como el fundamento. Es Dios el que me salva, pero yo tengo que creer que me salva y acoger esa salvación. Esa es la fe. Y gratuitamente, porque nada de aquello que precede la justificación merece la gracia misma. O sea, y gratuitamente porque ha sido la gracia lo que es primero. Y nada de lo que precede la justificación ha sido obra mía. Entonces, es por la fe, porque la fe me hace acoger la justificación, no porque la fe misma me justifique, sino que la fe acoge la justificación. Y es gratuitamente porque esa fe es obra de la gracia anterior. Es algo simple que ya hemos dicho. Y en el capítulo 9, nuevamente otra pequeña discusión que condena dos posiciones extremas, ¿no? Uno es que creerse justificado por la misma certeza de la fe. Yo ya estoy justificado, como que la certeza me justifica y no la gracia de Dios. Y lo segundo es que yo crea que ya estoy salvado. O sea, en el fondo es una vana confianza. Dice, no debe, sin embargo, decirse que se remiten o han sido remitidos los pecados a nadie que se jacte de la confianza
y certeza de la remisión de sus pecados y que en ella sola descanso. O sea, no debo tener una jactancia, decir yo estoy seguro que estoy perdonado, estoy justificado, soy santo. Eso es algo que va más allá de lo que el texto dice, y tampoco debe afirmarse de que aquello de que es necesario que quienes estén verdaderamente justificados establezcan en sí mismos sin duda alguna que están justificados. O sea, lo que quiere decir estas dos frases es que el hecho de que yo confíe en que Dios me ha salvado y crea en que Dios me ha salvado, y el hecho de que yo confíe en que Dios me va a dar la gracia para mantenerme y perseverar en esta actitud justificada, en esta presencia, en esta justificación, no debe darme una certeza vana, orgullosa, de decir, entonces estoy salvado, ya me salvé, voy al cielo, soy seguro que voy al cielo. Eso no lo puedo decir. Yo siempre debo mantenerme con humildad diciendo yo confío, yo espero, yo creo y confío en esta justificación, confío en la gracia, pero siempre estoy dispuesto y siempre es posible pecar. El que crea que está salvado, cuidado, no vaya a caer. O sea, siempre uno debe confiar, pero siempre confiando, sabiendo que debe estar en manos de Dios, porque nadie puede asegurar que por mi fe, es tan grande mi fe que yo estoy seguro que me salvé. Eso es lo que él critica, esta como vana confianza, porque eso es. Porque termina diciendo, como quiera que nadie puede saber con certeza de fe, en la que no puede caber error, que ya ha conseguido la gracia de Dios. Nadie puede estar con esa certeza de fe. O sea, todo el mundo confía, sabe, espera, pero no puede asegurar que ya se salvó. Eso es lo que quiere decir este capítulo 9. Y de ahí entonces pasa a la cuarta parte del documento, que ya es la parte final. Es larga, son del capítulo 10 al 16, pero en esta cuarta parte el documento va dando la vida del ser humano justificado. O sea, cómo ahora el justificado vive su vida de justificado. Fíjese usted que partió diciendo, mira, esto es la justificación en la economía, esta es la justificación en el proceso de cada uno, cómo se prepara, esta es la justificación así en el sentido más básico, lo que se describe, y ahora cómo se vive justificadamente. Ahora es lo futuro, como yo vivo hoy día. Entonces, en el capítulo 10 dice en primer lugar el incremento de la justificación recibida. Fíjese, el incremento, que es importante porque no es que yo estoy justificado, estoy salvado, cerrado el capítulo. Joviniano, se recuerdan en la disputa con Pelagio, decía, la gracia no crece ni nada, uno está justificado y se acabó. No, es un proceso, es histórico. Aquí Trento es muy histórico. En este punto tomó una cosa que es moderna, que es cómo las cosas se van, no son sí o no, sino que van siempre avanzando, creciendo, profundizando. Yo puedo ir perdiendo esa relación o aumentando la relación. Yo puedo ir haciéndome más hijo o menos hijo. Es mi vida la que va avanzando o retrocediendo. Es un proceso, es histórico. Aquí es muy histórico Trento y es muy importante en eso. Entonces dice, en primer lugar, capítulo 10, dice el incremento de la justificación. Dice, justificados pues de esta manera, hechos amigos y familiares de Dios. O sea, la justificación es ser amigos y familiares de Dios, tener la misma diríamos, condición divina, de alguna manera amistad con Dios. Entonces dice, se renueva de día en día esta justificación. Y más abajo dice, crecen en la misma justicia recibida por la gracia de Dios, cooperando la fe con las buenas obras, se justifican más. ¿Se fijan? O sea, la justificación va creciendo con las buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que no es que antes esté justificado y después no, o que no y sí, sino que la justificación, sí. Si yo entendiese la justificación como una cosa que me llega y que se me va, no crece, sino que simplemente está o no está. Pero si la justificación es una relación de hijo, es hacerse hijo, yo puedo ser más hijo o vivir más como hijo o vivir menos como hijo. Yo puedo amar más o amar menos. Puedo ser más cercano a Dios o menos cercano a Dios. Puedo vivir más unido a Él o menos unido. Entonces eso es el incremento de la justicia. El justificado siempre puede ir incrementando su justicia en el sentido de que va creciendo en su amor, va haciéndose cada vez más hijo, se va identificando cada vez más con Dios. En el fondo se toma el mundo oriental que dice que uno se va divinizando paulatinamente. Irineo decía, el Espíritu nos cualifica y nos va dando paulatinamente, nos va haciendo cada vez más cualificados según el Espíritu. Cada vez nos vamos cualificando más, cada vez vamos teniendo más las características de Dios. Eso es el incremento de la justificación. Capítulo 10, 1
Entonces, ¿cómo se vive la justificación? Primero, incrementando la filiación. 2, capítulo 11. La observancia de los mandamientos y su necesidad y posibilidad. Ahora, ¿qué pasa con los mandamientos? Capítulo 11. Hay que cumplir los mandamientos, incluso los que han cometido pecado o están en pecado, diríamos, grave o una ruptura importante, igual tiene que cumplir los mandamientos porque sigue habiendo el incremento. Entonces dice, nadie, empero, por más que esté justificado, debe considerarse libre de la observancia de los mandamientos. O sea, yo incremento por los mandamientos. O sea, estoy justificado, igual estoy obligado a los mandamientos. Pues, más adelante dice, por más que esta vida mortal, aún los santos y justos caigan alguna vez en pecado, no por eso dejan de ser justos. Segunda cosa, fíjense ustedes, el justificado debe incrementar. Primera cosa que dijo en el capítulo 10. Capítulo 11, primera parte, el justificado igual debe cumplir los mandamientos, porque igual tiene un deber de seguir creciendo. Tercero, aún el justo y justificado también cae en pecado, y no por eso deja de ser justo. Es decir, no deja de estar justificado por caer en pecado. Claro, porque el justo es porque es de justos es aquella voz humilde y verdadera, perdónanos nuestras deudas. O sea, en el fondo dice, esto es importante porque en el fondo dice, usted es justificado aunque siga cometiendo pecado, pero no por eso deja de ser justo, porque ya es hijo de Dios, está en Él, está incorporado en Cristo, a no ser que uno se desvincule totalmente, pero nunca totalmente. O sea, siempre uno sigue siendo justo en el fondo. Eso es la justicia inherente. Entonces, aquí, después de haber dicho esas tres cosas, continúa. Por lo que resulta que los justos mismos deben sentirse tanto más obligados a andar por el camino de la justicia. Así, nadie puede lisonjearse a sí mismo en la fe sola, diciendo, yo creo y me basta. No basta con decir creo. También debo aumentar mi justicia haciendo obras buenas, sabiendo que cometo pecado y pido perdón, y entonces voy en un proceso de justificación permanente, de aumento de la justicia, en el fondo de cualificarme más en la vida cristiana. Y luego entonces pasa en el último parágrafo de este capítulo 11, contra una idea que después decantó muy fuerte en Bayo, que vamos a ver un poquito más adelante. Vean ustedes que dice, de donde consta que se oponen a la doctrina ortodoxa de la religión, o sea, se opone a la fe, los que dicen que el justo peca por lo menos venialmente en toda obra buena, y que merecen las penas eternas, y también aquellos que asienten que los justos pecan en todas sus obras. O sea, dice, había una cierta corriente pesimista de la vida, una antropología muy pesimista que decantó después de Trento muy fuertemente, diciendo que el justo, aunque sea justificado y bautizado, todas las obras veniales incluso son pecados veniales, todas las obras son veniales y en todas cosas al final siempre peca porque uno nunca hace las cosas perfectas, o sea, nunca las haría como Dios, entonces al final todas son pecados. Eso es una herejía, dice, va contra la doctrina ortodoxa, que es una suerte de pesimismo, de escrúpulo al final, como diciendo, el pecado me ha marcado de tal manera que ya todo lo que hago es malo. No es así. El justificado, por ser justo y estar en Cristo, no hace puras obras malas, hace obras buenas, y sus obras son buenas porque está justificado. Aquí está el punto importante, o sea, él es justo y actúa buenamente, y entonces no se debe pensar que toda obra es pecado, aunque sea venial, porque no es perfecta. En el fondo está diciendo, toda obra como seres humanos no es divina, es humana, pero no por ser humana es imperfecta. Es perfectamente humana y está llena de Dios porque el ser humano está en Dios. Eso es el capítulo 11, ¿no? Entonces, allí va contra una antropología pesimista que se hizo muy fuerte después de Trento. Y luego entonces el capítulo 12 dice, dado que soy justo, incremento la justicia y aunque peque nunca dejo de ser justo, pero debo seguir siempre buscando el bien y debo cumplir los mandamientos y debo pedir perdón. O sea, en el fondo en la vida cristiana dice, así todo, en el capítulo 12, ahora es lo contrario, hay que evitar la temeraria presunción de la predestinación. Es decir, nadie tampoco mientras vive en esta mortalidad debe hasta tal punto presumir del oculto misterio de la vida, de la divina predestinación,
que asiente como cierto hallarse indudablemente en el número de los predestinados. O sea, desde el medioevo había toda una corriente de una doble predestinación. Fueron condenados un monje que se llamaba Godescalco, que decía que algunos eran predestinados para la salvación y otros predestinados para la condenación, siguiendo una exageración de Agustín. Algunos en la Reforma, sobre todo Calvino, cayó también en esa línea. Bueno, aquí él dice aquí falso. No hay predestinación ni a lo negativo ni predestinación a lo positivo. Hay una predestinación de todos a la salvación, pero que dependerá de la acogida de cada cual. Por lo tanto, nadie, a no ser que tenga una revelación particular, dice ahí, bueno, puede darse, ¿no? Que a alguien se le revele particularmente Dios a él que se va a salvar, pero eso es un tema personal de él con Dios. Pero nadie puede decirse que está predestinado a la salvación. O sea, nadie puede asegurar que ya está salvado. O sea, una santa humildad. Y sobre todo aquí critica la predestinación a la salvación o a la condenación. Ese es el capítulo 12, que en el fondo critica eso de la predestinación. Y el capítulo 13 va de nuevo que nadie puede asegurar que va a perseverar hasta el final. O sea, si yo ahora estoy justificado y salvado, no me puedo asegurar que en 20 años más si me muero en 20 años más voy a estar salvado. Debo confiar, pero no asegurarlo. Ese es el punto, ¿no? En el fondo una santa humildad nomás. Dice el capítulo 13, el don de la perseverancia. Igualmente acerca del don de la perseverancia, nadie se prometa nada cierto con absoluta certeza, aunque todos deben colocar y poner en el auxilio de Dios la más firme esperanza. Fíjese lo sutil, ¿no? Nadie tenga la absoluta certeza que se salvó, pero puede tener la total esperanza y confiar en el auxilio de Dios que se salvará. O sea, nadie puede asegurar que están todos salvados, pero uno tiene el deber de creer y esperar que todos se van a salvar. Eso es un poco, esas palabras las dijo Baltasar así, pero en el fondo interpreta perfectamente esto, ¿no? O sea, nadie puede estar seguro que están todos salvados, o sea, nadie puede estar seguro que no hay condenados. Pero todos tenemos el deber de confiar, de esperar y de querer que todos se salven y que no hayan condenados. Ese es como el punto, ¿no? Y aquí lo dice, deben colocar y poner en el auxilio de Dios la más firme esperanza en que todos se salven. Ese sería el capítulo 13, ¿no? Y el capítulo 14, o sea, en el fondo el 12 y el 13 advierte contra distintas malas comprensiones. El 10 y el 11 explica cómo se vive justificadamente en proceso. El 13 y el 14, el 12 y el 13 destaca, echa aquellas que no son buenas comprensiones, y el 14 vuelve sobre los que han caído, qué pasa con el pecado ahora. Entonces el 14 dice los caídos y su reparación. Más, dice, los que por el pecado cayeron de la gracia, o sea, en el fondo que se han alejado de forma grave, de forma importante a Dios, han renunciado a su fe o han cometido fallas importantes contra los mandamientos importantes. Cayeron la gracia, ya recibía la justificación, o sea, si han pecado luego del bautismo, pecado gravemente, nuevamente podrán ser justificados si movidos por Dios nuevamente por la obra de la gracia, procuran por medio del sacramento de la penitencia acercarse a ella. Y en el siguiente parágrafo, la penitencia del cristiano después de la caída es muy diferente de lo bautismal, y que en ella se contiene no solo la abstenerse de los pecados y el detestarlos, sino también la confesión sacramental de los mismos. O sea, diciendo, para los que han pecado gravemente después del bautismo, tienen el sacramento de la penitencia, o sea, el arrepentimiento por la gracia de Dios y la recepción del sacramento de la confesión por la confesión de los pecados, que no es lo mismo que el bautismo, porque en el bautismo es un sacramento más originario y que el bautismo no requiere la confesión de los pecados, sino simplemente la fe y el arrepentimiento. En cambio, el sacramento de la penitencia los padres le llaman un segundo bautismo, es como reparar aquello que dañe después del bautismo, pero no es otro bautismo, es otro sacramento, es la confesión de los pecados. Entonces, lo que está aquí queriendo decir el 14 es que también para las personas que se alejaron y pecaron gravemente, está también la posibilidad de volver a recibir esa justicia, reconociendo los pecados y pidiendo perdón de los pecados y recibiendo el sacramento del perdón. Entonces, ese sería el sacramento de la penitencia, que había que agregarlo aquí. Y en el capítulo 15 va ahora a
a distinguir un punto importante, ¿no? De que la fe y la caridad también se pueden distinguir, porque uno puede perder el amor, pero no perder la fe. Entonces dice aquí, por cualquier pecado mortal se pierde la gracia, pero no la fe. O sea, uno aunque cometa un pecado y pierde la gracia, o sea, hace un pecado grave, rompe ese vínculo con Dios, no necesariamente pierde la fe. Y con esa fe puede volver a confiar en Dios. Entonces dice en la mitad, por cualquier otro pecado mortal se pierde la gracia. O sea, se rompe ese momento de vínculo con Dios, que se ha recibido por la justificación, aunque no se pierda la fe. Entonces uno siempre puede mantener la fe. Por eso ayuda a que uno pueda volver al sacramento de la penitencia, porque uno ha perdido la fe. Entonces es para distinguir que aun cuando uno haga algo malo, aquí no en el fondo lo que está diciendo, más allá de ver qué pecado grave o no es pecado grave, en el fondo está diciendo, si uno por debilidad, por cualquier razón, comete faltas, se aleja de Dios, no cumple los mandamientos, su fe lo va a seguir ayudando a que pueda volver a Dios, porque esa fe es una obra de la gracia. Esa fe es gracia. Por lo tanto, aunque uno falle en un punto, la gracia lo sigue acompañando para que desde otra perspectiva, que es de la fe, vuelva a recuperar el amor. Por eso es que se distingue fe y amor en ese sentido, ¿no? Ahora, ahí entonces lo que ha hecho desde el 10 al 15 es describir un poco cómo vive el justificado, cómo vive el cristiano en el fondo y cómo se tiene que ir arreglando según las distintas circunstancias de la vida. Y termina ahora sí con un capítulo importante. Esos capítulos son más bien como para explicarlos, pero no son los más relevantes del documento. El capítulo 16 sí que es muy relevante porque entra a un punto, el único punto que estaba verdaderamente, porque hasta el 15 todas las cosas al final, ahora en la actualidad, en el documento conjunto católico-luterano se ha considerado que todos esos capítulos son perfectamente compatibles, católicos y luteranos, aunque cada uno entiende distintas acentuaciones, pero básicamente podrían ser compatibles. En cambio, el capítulo 16 es el más problemático porque habla de los méritos. Entonces aquí hay como la mayor dificultad con el mundo de la Reforma. Y el capítulo 16 es específicamente para responder al tema de la Reforma. Los anteriores están respondiendo a la Reforma, según la entendía el mundo católico, pero sobre todo quería exponer en global y en completitud la doctrina católica. Aquí va directamente a un punto discutido con el mundo de la Reforma. Entonces, por eso dice el capítulo 16, el fruto de la justificación, es decir, el mérito de las buenas obras y la razón del mérito mismo. O sea, ¿qué significa el mérito y por qué hay mérito? Porque es el punto. ¿Por qué se puede decir que hay mérito? Entonces, leo algunos párrafos de este largo capítulo que tiene casi 2 páginas, ¿no? Dice, a los que obran bien hasta el fin, dice en la mitad del primer párrafo, ha de proponérseles la vida eterna. O sea, si tú obras bien hasta el fin, se te propone la vida eterna. Pero aquí estamos, no solo como gracia misericordiosamente prometida, o sea, la vida eterna es una gracia, un regalo, sino también como retribución. Primero, la vida eterna es gracia y retribución, las dos cosas. Esa es la primera frase. Ahora una pregunta, ¿y por qué va a ser retribución? Lo justifica, segundo parágrafo. Cristo Jesús es vid sobre los sarmientos. Constantemente la vid, o sea, se basa en Juan 15. La vid, Cristo como cabeza de los miembros, como vid sobre los sarmientos. Cristo constantemente influya su virtud sobre los justificados mismos, virtud que antecede siempre sus buenas obras, las acompaña y las sigue. Con aquellas obras que han sido hechas en Dios, han satisfecho plenamente, según la condición de ellas, de esta vida, a la divina ley, y han merecido en verdad la vida eterna. O sea, nuevamente dice, ¿por qué? ¿Por qué es gracia y retribución? Porque por la gracia de Dios, el ser humano incorporado en Cristo, viviendo en Cristo, la gracia de Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios, antecede las obras, o sea, me motiva a hacer las obras buenas, acompaña mis obras buenas y persevera con mis obras buenas, y por lo tanto, todo lo que he hecho bien, al final me merece la vida eterna como regalo. Dios me regala la vida eterna, pero también me recompensa las obras buenas que he hecho, que eran obras suyas. Y como hemos dicho anteriormente, aquella justicia, sigue en el siguiente parágrafo, que se dice nuestra, porque la justicia es nuestra, regalada,
Porque de tener en nosotros nos justificamos es también de Dios, porque nos es Dios, por Dios infundida. Por lo tanto, al final, siguiente parágrafo dice, Dios quiere que sean merecimientos de ellos, de los justos, los que son dones de Él. Siguiendo el indículos que habíamos leído antes, aquí lo vuelve a retomar. O sea, retribuirá, siguiendo Romanos 2:6, a cada uno según sus obras. Retribuirá a cada uno según sus obras. O sea, es bien preciso en esto del mérito. Vean ustedes que es bien importante porque dice, todo ser humano que llega a alcanzar la vida eterna en primer lugar es un regalo de Dios, prometido y regalado. Pero esa promesa y ese regalo se da también como retribución a las obras buenas que ha hecho uno. Pero esas obras buenas las ha hecho por gracia de Dios sin mérito personal, directo, sino que es por la fe, movido por la colaboración a la gracia. Entonces, en el fondo, Dios me regala su gracia, me promete la vida eterna, con su gracia yo colaboro con esa gracia a hacer obras buenas, y entonces Dios, además de que me regaló su gracia para que yo colaborara bien, me recompensa esas obras buenas que fueron sus regalos, me los recompensa. Entonces al final yo tengo una obra buena, un mérito y una regalo eterno como regalo, pero un regalo que además se me asocia a mis obras buenas como retribución a lo bueno, a la colaboración que yo he hecho. O sea, al final es Dios en primer lugar, pero con la colaboración humana. O es Dios, pero que yo lo he aceptado libremente. Uno casi podría decir que lo que está aquí detrás es que Dios nada hace contra mi libertad. Entonces, los méritos, y esto tal vez es la mejor manera de comprender los méritos, y con esto ya podríamos estar en relación y estar unidos con la Reforma Protestante en este punto incluso, es porque en el fondo, como la gracia y la justificación es amor, el amor supone la relación mutua, y la relación mutua supone la libertad de ambos. Entonces, Dios me ofrece una vida eterna, me regala la vida eterna, me regala la eternidad, pero como todo eso es una relación de amor en esta vida y la eternidad es una relación de amor, entonces supone que yo tengo que hacer algo que es aceptar libremente ese amor. Y entonces la retribución en el fondo es simplemente el que me da el amor que yo acepto. Entonces le llama retribución a que me dona aquello que yo he aceptado recibir. Entonces es en el fondo un regalo total, pero un regalo total que supone algo mío, que es aceptar. Y eso que acepto es en el fondo mi obra, la aceptación, la colaboración en ese sentido, y esa aceptación Dios me la retribuye. Y dice, dado que lo aceptaste, te regalo todo este amor. Dado que aceptaste mi relación, te doy mi relación. ¿Y qué es mi relación? Me doy a ti. ¿Se fijan? O sea, Dios me dice, yo quiero estar contigo y quiero relacionarme contigo. Si es que quieres. Y si uno dice, si quiero, entonces me regala a sí mismo, se regala a sí mismo como respuesta a mi aceptación. Y entonces ese regalo a sí mismo es mi gran regalo, y en el fondo como es el regalo como respuesta, se puede decir que es mi mérito o es retribución a mi aceptación, que es la donación de él hacia mí como aceptación de mi retribución. Y por lo tanto yo puedo decir, es un mérito mío, o sea, es mi obra haberlo aceptado. Eso es el mérito, ¿se fija? Y con eso no se rompe en nada la gracia total de Dios y la primacía de la gracia de Dios en todo momento. Bien, con eso nosotros terminamos el decreto sobre la justificación en el capítulo ahora 16 que terminó. Entonces, vean ustedes que es un documento estupendo, muy bueno, muy profundo, y que sintetiza la doctrina católica. Sintetiza toda la patrística y el medioevo, eliminando cosas que no fueron bien concebidas en su momento, y hace una síntesis muy lograda. Si bien en momentos va respondiendo al mundo de la Reforma, pero quiere más que responder a la Reforma, hacer una síntesis global. Y por eso es el documento básico para adelante. Y el Concilio Vaticano II, con otras formulaciones y otras palabras, retoma la misma idea.
Y entonces es muy importante tener presente. Y hay un documento que yo también puse en la página web, que es la Declaración Conjunta Luterano-Católica sobre la Doctrina de la Justificación en 1997, que justamente indica que ahora, hoy en día, para entender lo que significa la justificación, o sea, el núcleo del documento, que es el capítulo 7, lo que realmente significa la justificación como concepto teológico, hoy día, en este momento, la Reforma Luterana y el mundo católico no difieren en lo esencial. En ciertas consecuencias posteriores, sí, en ciertos otros aspectos anexos como los sacramentos, sí, en otras en acentuaciones también, pero en lo esencial coincidimos. Y eso es muy importante porque se ha dado un paso muy importante después de 500 años de este punto neurálgico que nos dividió, ahora ya no nos divide. Ahora todavía hay muchas otras cosas que nos están dividiendo, pero que tendremos todavía que seguir avanzando. Pero al menos ya tenemos el núcleo que dividió nuevamente en unidad. Por eso es importante estudiar bien este documento, conocer bien este documento, y creo que es muy importante conocerlo no solamente el mundo católico, sino también el mundo de la Reforma, porque es el punto básico donde podremos seguir en el futuro conversando. Hasta ahí entonces dejamos el tema de el documento de la justificación, el decreto de la justificación de Trento y toda la doctrina de Trento. Vamos a dar un paso ahora que en el fondo que tiene que ver con Trento indirectamente. Y es que cuando terminó el documento de Trento, y terminó Trento, después este documento fue en torno al 1540, Trento terminó en torno al 1564, o sea, 20 años después, pero cuando ya terminó Trento se hizo toda la doctrina, ya la separación con el mundo de la Reforma había sido ya totalmente zanjada, ya eran dos iglesias, éramos dos iglesias ya. Entonces, una de las cosas que quiso hacer la Santa Sede, digamos, el Santo Oficio, digamos, es que el documento de Trento no se interpretaba libremente, sino que el único que podía interpretarlo auténticamente era la congregación del concilio, o sea, diríamos hoy día el dicasterio para la interpretación del concilio. Por lo tanto, nunca más se podía discutir sobre esto. Esto está así y la única que lo interpreta es la congregación para el concilio. De tal manera que toda la teología ya no discutió más el documento de Trento, no discutió más eso, sino que empezó a discutir otras minucias. Y entonces se perdió un poco la doctrina sobre la gracia. Entonces esa es una de las razones más importantes por las cuales toda la reflexión teológica post-Trento, o sea, desde el siglo XVII, XVIII y XIX, empezó a conversar cosas más bien minucias y se dedicó solamente a la gracia como el fruto en el ser humano. ¿Y qué es lo que pasaba en el ser humano? Que era lo que no había tocado Trento, ¿no? Cuánto tipo de gracia había, ese hábito en nosotros, cómo se daba, qué pasaba si se pierde. Entonces empezó a reflexionar sobre lo que pasaba en uno y entonces perdió el vínculo con la inhabitación trinitaria, perdió el vínculo con lo sobrenatural y entonces dejó de ser una relación y pasó a ser más bien un hábito o una cosa en mí. Y todo eso hace que, y este es mi resumen, no quiero entrar en un tema que es muy complicado, hace que en el siglo XVII, XVIII y XIX la reflexión sobre la gracia es muy pobre. En realidad no aporta nada. Y solamente el Concilio Vaticano II recuperó este concepto de Trento medieval patrístico. Podríamos decir que hubo 3 siglos donde se enredó la doctrina de la gracia de mala manera y se recupera solamente con el concilio de una manera. ¿Cuál fue el problema fundamental? Muchos, pero hubo 3 disputas o personas que influyeron negativamente. Uno fue Bayo, Miguel Bayo. Otro fue la disputa de los auxilios o cómo se ayuda a la gracia, y Jansenio. Estas 3 disputas o problemas que hubo influyeron negativamente, más el hecho de que se estudiaba la gracia como una cosa que pasaba en uno mismo, fue un segundo factor, y por lo tanto se perdió el vínculo de una relación con Dios. Y en tercer lugar, porque ya sabía en el mundo del Renacimiento en adelante, ya se había como llegado a una separación, como que existe el mundo natural, la historia natural,
el fin natural del ser humano, el momento natural del paraíso, y luego viene, por el pecado, viene un momento sobrenatural, donde Dios perdona, donde Dios repara y donde Dios entra sobrenaturalmente en lo natural. Esa idea de separación de natural y sobrenatural nunca la había tenido la iglesia. No la tuvo ni los padres, ni la tuvo el medioevo. Y eso viene solo ahora. Entonces, eso también afectó porque entonces se confundió, porque se vio de mala manera un punto. Y es que pensar como que Dios creó al ser humano naturalmente y luego después le da una vocación sobrenatural. Y eso no es así. No fue así en los padres, no fue así en Santo Tomás, ni es así hoy día en el Concilio Vaticano II en adelante. Dios nos creó a nosotros desde el momento inicial con una vocación sobrenatural y con una gracia que nos da Él para que llevemos a alcanzar esa vocación sobrenatural. O sea, dicho en síntesis, Dios creó al ser humano con una finalidad que va más allá de sus posibilidades, pero al mismo tiempo lo creó con el regalo y toda la fuerza y todo el amor para que logre ese fin que es más allá de su propia naturaleza, que es la visión de Dios. Entonces, con eso, nosotros hoy día recuperamos algo que en la época post-tridentina falló. Entonces, como dije, estos tres problemáticas, Bayo, De Auxilis y Jansenio. En segundo lugar, esto de que se empezó a estudiar la gracia solamente como el efecto en uno y se olvidó la relación con la Trinidad, y esta separación entre natural y sobrenatural causaron todos los problemas que hacen hasta el día de hoy pensar que la gracia es una cosa y no la relación con Dios, y no que el Espíritu Santo venga en mí, me transforme en hijo y me haga relacionarme con el Padre como hijo. La justificación es la filiación al final. Bueno, entonces el tema de estos tres temas entonces los voy a ahora explicar brevemente, muy sintéticamente. Son temas que duraron 3 años, que son muy complicados, tienen muchos matices, pero yo en un intento, siendo justo con ellos, pero tratando de ser muy sintético, voy a explicarlo en simple para que se entienda, porque sobre todo para que se entienda cuál es el proceso y por qué se llegó a ese pesimismo humano, a ese miedo a Dios, a esos deseos de justificarse por las obras y todas estas cosas que a veces uno encuentra en una espiritualidad un poco asustadiza, temerosa, de miedo. Eso tiene que ver con eso. Entonces, dicho eso, veamos estos tres momentos, estas tres personas, y luego lo natural con lo sobrenatural. En primer lugar, Miguel Bayo es un sacerdote que vivió y profesor en Lovaina y que murió en 1589. Todos estamos hablando en torno a 1600, todo esto que vamos a ver ahora. Este Miguel Bayo. Entonces, él tiene una comprensión de la gracia un poco jurídica. Y ¿cuál fue su planteamiento? Uno podría decir que Bayo lo que planteaba era lo siguiente, que no se queden en los detalles, pero sí sino que en las líneas de fondo para entender las consecuencias de su pensamiento. Él decía que el ser humano fue creado orientado hacia Dios, con la gracia de Dios. O sea, fue creado ya agraciado por Dios, orientado hacia Dios. Y por lo tanto, ya fue creado para que, como sus obras buenas agraciadas, mereciera la salvación. Entonces, un ser humano fue creado con la gracia de Dios, de tal manera que todas las obras que hiciera le merecieran la salvación. ¿Qué pasó? Que como pecó, perdió esa gracia y quedó entonces, quedó destruido lo natural, porque si había sido creado naturalmente con la gracia, quedó destruido lo natural. Entonces el ser humano ahora pasa a ser malo, destruido naturalmente, y todo lo que hace es pecado, porque como ya perdió la gracia que era lo propio de él, entonces todo lo que hacía era malo. Y por lo tanto necesita una gracia sobrenatural para hacer el bien. Y entonces la gracia que le viene no es un nuevo hábito, ya no es un nuevo hábito que lo transforma inherentemente, sino que una gracia actual que lo ayuda a hacer cosas buenas. Y entonces, como es pecador y todo lo que hace es malo, necesita la gracia en cada acto para hacer cosas buenas y ganarse nuevamente la salvación. Entonces, en el fondo, ustedes pueden ver que la persona, en consecuencia, siguiendo a Bayo, ¿qué es lo que quería? Soy un pecador, todo lo que hago es malo, necesito la gracia y hacer cosas para que yo pueda hacer cosas buenas. Y mientras más cosas buenas haga, mejor, porque así me voy ganando la salvación.
¿No les parece conocido ese tipo de actitud muchas veces? Entonces, porque obviamente ahí identificó el pecado con la concupiscencia, uno es malo siempre. Entonces uno podría decir que en alguna medida Bayo tenía la concepción antropológica, era más bien, parecía Lutero, o sea, el pecado es la concupiscencia, uno es pecador y siempre todo lo que hace es pecado, pero luego la justificación no es por la fe, sino que por las obras. Entonces tiene que justificarse por muchas obras hasta ganarse la salvación. Eso fue Bayo, y Bayo fue condenado por Pío V. Entonces, en 1567 ya. Entonces, vean ustedes que Bayo planteó una situación que dejó una influencia de este pesimismo humano, pero que el pesimismo se supera no con fe, sino que se supera con muchas obras buenas, y mientras más cosas buenas haga, me voy ganando la salvación. Eso fue Bayo. Luego de Bayo, inmediatamente, casi en la época y una gotita posterior, viene esta controversia de el auxilio, que no tiene que ver exactamente con lo mismo de Bayo, pero influyó en lo que viene después. Por eso viene ahora. Es una larguísima discusión entre dos escuelas, jesuitas llevadas por Luis de Molina y dominicos llevadas por Domingo Báñez y sus sucesores. Ambos murieron en torno a 1600, o sea, estamos en la misma época. Y entonces toda la pregunta era, ellos discutieron mucho sobre cómo se relaciona libertad con gracia, cómo la gracia actúa o no respecto a la libertad humana. Y los dos eran muy parecidos y tenían los mismos conceptos, solo que uno apuntaba más a la libertad, que era Molina el jesuita, y otro apuntaba más a la gracia, Báñez el dominico. Entonces, discutieron eso. El problema no era la discusión, sino que era la minucia de la discusión y el concepto de fondo que voy a explicar. Y finalmente lo que ocurre es que el Papa, Pablo V, después Urbano VII, prohibió la discusión. Dijo, esta discusión no llega a ningún lado, se prohíbe que se acusen mutuamente de herejes y se prohíbe discutir del tema. O sea, en el fondo, el Papa dijo, esto es una lesera lo que están haciendo. ¿Cuál era el punto? El punto que para Molina, él quería salvar la libertad humana. Entonces, según él, es parecido a Báñez también, pero Dios predestina a cada uno en previsión de los méritos. O sea, Dios prevé cómo va a actuar la persona, entonces según eso le da la gracia suficiente para que actúe bien. Y si la persona acepta esa gracia y concurre a ella, entonces esa gracia se transforma en eficaz y actúa. Entonces, la obra la hizo por la gracia de Dios, pero tuvo que ver la libertad que acogió eso, y Dios le dio una gracia especial para que cumpliera en previsión de que iba a cumplir los méritos. ¿Se fija? Entonces, de alguna manera, todo es obra de Dios, pero tiene que ver con el concurso humano que Dios había previsto. Entonces, de alguna manera uno podría decir que la gracia se da previendo los méritos que va a dar la persona, previendo la respuesta y los méritos futuros. ¿Se fija? Destaca la libertad, si bien todas las obras son por la gracia, pero ahí está el tema de la predestinación. En cambio, Báñez, que también murió en 1604, quiere destacar la prioridad del querer divino, o sea, de la gracia de Dios, más que la libertad. Pero en muchas cosas es muy semejante, está discutiendo en el mismo nivel y tienen las mismas problemáticas, pero destaca el punto contrario, ya no la libertad, sino la primacía de Dios de la gracia. Entonces, la acción de la gracia de Dios es previa siempre cronológicamente a cualquier acto humano. Molina decía que eran juntas, gracia y libertad en el concurso. Aquí no, primero la gracia, que es cronológicamente anterior y actúa antes, ya mueve a la persona antes que la libertad empiece a moverse, pero esa gracia lo promueve, lo mueve, lo premueve a eficazmente hacer el acto, aunque se adecúa a lo libre. Entonces, aunque lo mueve de antes para que se mueva el acto, toma en cuenta y respeta la libertad. Entonces, si la persona responde a ese movimiento, entonces esa gracia suficiente que le ha llegado se transforma en eficaz y lo hace actuar totalmente. Y se le dona y lo hace infaliblemente actuar el bien, porque fue la gracia de Dios que lo movió a actuar el bien, porque él aceptó cuando le llegó esa gracia suficiente. En cambio,
Si la persona cuando le llega esa gracia suficiente la rechaza y no lo acepta porque su libertad no acepta ese movimiento, entonces no se le concede la gracia eficaz que lo lleva al acto y la persona queda sin el efecto, no actúa bien. Entonces, si la persona rechazó, no fue que no le llegó la gracia, sino que simplemente rechazó, pero no le llegó gracia eficaz. Pero le llegó gracia suficiente, que es como mínimo para hacerlo. En cambio, si la persona acepta, entonces le llegó gracia eficaz y fue obra de la gracia. Y el otro no tuvo, el que rechazó, no es que no haya recibido gracia, pero tampoco no es que no haya tenido libertad. Entonces, vean ustedes que en el fondo son matices entre uno y otro. Si no lo entienden bien, no se preocupen demasiado, porque ese no es el problema. El problema de fondo es el que ahora viene. Entonces, el Papa prohibió la discusión precisamente porque no hay que discutir cosas que no tienen solución, porque la relación entre gracia y libertad en el interior del corazón, ¿quién la conoce? Nadie, y por lo tanto es un misterio que no podemos nosotros entrar a discutir como discutían esto pensando en que conocían ese corazón. Entonces, pero sobre todo el Papa lo discutió, lo prohibió porque no llegaban a ningún lado. Y no llegaban a ningún lado por un punto fundamental que estaban equivocados, que concebían la gracia como algo externo, algo así como una fuerza exterior, incluso temporal, incluso casi física, que me mueve a mí a hacer el bien. Entonces, si yo entiendo la gracia exterior que me mueve a mí exteriormente a hacer el bien, mueve mi libertad, aunque sea invisible, entonces siempre la gracia va a ser exterior a la libertad y por lo tanto nunca va a poder combinarse gracia y libertad. Y ahí está su error, porque la gracia no actúa exteriormente, sino que actúa interiormente y mueve mi libertad interiormente. Lo vimos muchas veces, Dios es trascendente, actúa en lo creado, pero sin ser parte de lo creado, sino que actúa internamente, haciendo que lo creado realmente actúe como creado adecuadamente, plenamente. Entonces, en ese misterio es donde ellos se equivocan porque lo ven externamente, casi como un movimiento mecánico o físico. Entonces, ahí no hay cómo combinar. Por lo tanto, aquí el gran problema fue que la gracia se veía como un elemento externo contra mi libertad. Entonces, obviamente esto también influyó en que la gente entendiera la gracia cada día como algo más externo, como algo que me llega, como una cosa que yo tengo. ¿Se fija? Entonces vean ustedes que si Bayo influyó en lo pesimista y en la necesidad de hacer muchas obras buenas, la controversia auxilia influyó en que la gente entendiera cada vez más la gracia como una cosa que me llega y no la relación de amor con Dios. Y el tercer momento importante fue Cornelio Jansenio, que también murió en 1638, escribió un libro que se llama Augustinus, que eran puras citas de Agustín, y él lo que intentó es corregir a Bayo, pero tomando los elementos básicos de Bayo, corregirlo. Cornelio Jansenio no fue condenado en vida, pero una vez muerto, algunas de sus frases, ideas también fueron condenadas. Pero va en la misma línea, parecido a Bayo, pero lo trata de corregir un poco. Entonces, pero Jansenio es menos teólogo y más espiritual. A él le interesa lo espiritual. Él que es un sacerdote que vivió en Lovaina también, entonces quería como fortalecer la vida cristiana. Entonces es más sacerdote espiritual que teólogo, pero tras eso había una teología. Y esa es la que quiero ahora explicar. En primer lugar, Jansenio dijo, mira, esta controversia de auxilies es una barbaridad, hay que eliminarla, no sirve. Y por eso él se opone a esas discusiones. En eso estaba correcto Jansenio, ¿no? Y entonces, oponiéndose a esta idea de las gracias suficientes y eficaz y esta cosa externa, totalmente dice, vamos a retomar a Bayo y vamos a tratar de corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, el pecado de Adán destruyó efectivamente la orientación natural y constitutiva, originaria del ser humano, que era como una gracia natural, la destruyó. El pecado destruyó esa gracia. Entonces, al destruir la gracia, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, quedan determinados y movidos por la concupiscencia, que destruye la orientación natural y es como una segunda naturaleza. Nuevamente encontramos que la naturaleza quedó corrupta, porque se identifica en buena medida con la concupiscencia.
Ustedes ven que toda la línea medieval de el pecado original como concupiscencia que retoma Lutero, también retoma Bayo y retoma Jansenio. O sea, también hay una vertiente católica en este punto. Entonces, que no es la de Trento. Entonces, también Jansenio, el ser humano destruido por el pecado original queda con la concupiscencia corrupto, porque es la concupiscencia lo que determina es como una segunda naturaleza. Claro, es como una segunda naturaleza, es muy sutil, no es la naturaleza era buena, pero de tal manera lo determinó que en realidad es una especie de segunda naturaleza corrupta. Entonces, de ahí en adelante, siguiendo a Agustín, él dice, y por lo tanto uno puede seguir o a la concupiscencia o el amor, la gracia de Dios. Uno tiene que seguir o la concupiscencia o el amor de Dios. En eso sigue Agustín. Entonces uno está siempre en esa doble lucha. O sigue la concupiscencia o sigue la gracia de Dios. Que es el amor de Dios, que es la gracia, que es lo que me da. Entonces no tiene la idea del amor en el sentido de Agustín, de que me mueve el amor, sino que toca esa doble, dos amores que hablaba Agustín, pero lo entiende ahora al modo moderno, la gracia como algo externo. Entonces, uno o se deja mover por la concupiscencia o la gracia como algo externo me mueve a hacer el bien. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que Dios siempre a uno le da la gracia y la gracia es eficaz siempre y me moverá para el bien. Lo que pasa es que Dios no se la otorga a todos. Hay una predestinación a algunos y los predestinados antes de la creación en el número que Dios conocía, en eso sigue Agustín, predestina a uno la gracia, entonces esos son movidos por la gracia eficaz, una gracia que lo mueve siempre a hacer el bien y no siguen la concupiscencia, que todo el resto sigue la concupiscencia. Entonces la idea como una gracia no para todos y como algo irresistible externo es lo que me va salvando y de lo contrario yo sigo la concupiscencia. Entonces, de alguna manera, esto también fue condenado, todas estas ideas fundamentales, pero influyó mucho en la espiritualidad, porque él era un espiritual, que le gustaba predicar espiritualmente, en que uno tenía que tratar de convencerse, de alguna manera tenía que demostrar, digamos, como uno siempre lo que hace, lo lleva por la concupiscencia, uno necesita las cosas de Dios, necesita muchas acciones de gracia, muchos sacramentos, muchas eucaristías, muchas cosas, pero no en el sentido de que es la forma de expresar mi crecimiento como hijo, es la forma de crecer como persona, es la forma de hacerme más hijo, es porque así yo vivo alabando a Dios, sino que yo necesito esa fuerza externa que me hace ir contra la concupiscencia. Yo necesito cosas que me ayudan a ir contra la concupiscencia. Y porque de lo contrario me voy a condenar. Porque la concupiscencia me va a llevar a la condenación. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver que nuevamente tenemos el pesimismo, importantísimo, de la naturaleza corrupta, y la necesidad de cosas que me hagan crecer y santificarme y que me muevan hacia el bien, porque yo a cada rato hago el mal. Vean ustedes como Bayo, la controversia de Auxilies y Jansenio pueden explicar perfectamente un tipo de catolicismo, un tipo de espiritualidad, un tipo de comprensión del cristianismo que es, por un lado, siento que el ser humano es malo, por otro lado, tengo un temor inmenso a la condenación, tengo un temor inmenso al juicio de Dios y además yo necesito cosas espirituales que me hagan contrarrestar lo otro. Es una forma muy pobre de entender el cristianismo, que es mucho más grande que eso, como ustedes lo pueden ver, como está en Trento y como está en toda la patrística en el medioevo. Y el último punto, ahora, que es la recuperación del sobrenatural, tiene que ver con que justamente a final del siglo XIX ya la Iglesia se había dado cuenta que por este lado no podía seguir y entonces empiezan a haber movimientos de renovación. Unos son más todavía del siglo XIX con Scheven, un alemán de Tübingen que trató de pensar en el misterio de Dios, y sobre todo en todo el siglo XX hay toda una recuperación de los padres. Entonces, junto a la recuperación patrística y bíblica que ustedes han visto en la historia de la Iglesia, todos estos movimientos de renovación litúrgica, que habla de que la liturgia es la acción del pueblo de Dios completa. Todos somos sacerdotes ante Dios y todos ofrecemos nuestra vida. La reforma bíblica que habla que Jesús viene a predicar el reino de Dios y murió por todos y todos estamos incorporados en Cristo y todos estamos en la vid
de los sarmientos y todos recibimos el reino de Dios que nos hace hijos. Y la recuperación patrística, que dice que el misterio de Dios es un misterio económico que va de creación hasta la eternidad, donde todos estamos llamados hemos sido creados en Cristo. Todo eso hace volver a pensar que en realidad esta idea de una naturaleza pura, de un estado anterior al pecado en Adán, todas esas cosas son más bien teóricas o más bien protohistóricas, volveremos sobre ese tema, porque en realidad lo que ocurrió, eso era como solo el presupuesto. En realidad lo que ocurrió es que Dios creó un solo ser humano, o sea, una sola humanidad, ya agraciada y ya llamada a la eternidad, y con toda la promesa de la eternidad. El pecado vino a desviar a dañar un poco eso, en el sentido de que le cambió un poco el rumbo, de que hay más sufrimiento, hay más, y viene la cruz, pero no cambia nada el plan original de Dios, de probablemente la encarnación misma, también la llegada al cielo y todo un proceso. Entonces hay una única vocación humana, y es la vocación divina. Y todos hemos sido creados para Dios, y Dios nos ha prometido desde la creación la gracia que nos va a acompañar. Gracia que significa que su espíritu estará en el corazón, que nos hace hijos, y que ese hijo es Jesús encarnado, y que en él nosotros le decimos a Dios Padre y caminamos con él hasta la eternidad. Y eso quedó decantado finalmente en Gaudium et Spes 22, un texto que leímos y que yo les invito a leer una vez más y que deben leer profundamente, el número 22. Y ahora voy a resumir eso en 2 parágrafos y con eso vamos a terminar esta clase. Dice Gaudium et Spes 22. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. O sea, el único que explica quién es el ser humano, o sea, la naturaleza del ser humano, es el Verbo encarnado. O sea, no es naturaleza corrupta, no es concupiscencia. Aquí el modelo y el que dice qué es lo que es el ser humano es el Verbo encarnado. Ya. Cristo, dice, el nuevo Adán, o sea, el verdadero Adán es Cristo, el nuevo en el sentido de verdadero. Cristo, el verdadero Adán, o sea, en él hemos sido creados. En la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta, o sea, Cristo en su revelación manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. O sea, la verdadera vocación del ser humano, la única vocación del ser humano, la vocación del ser humano para la cual fue creada, se ve en Cristo. O sea, la encarnación aquí venía en todo evento. Esto es clarísimo. Dios nos creó en Cristo, por lo tanto, la idea de Cristo, el Verbo encarnado, es el núcleo por el cual crea Dios. Dios crea pensando en la encarnación. Y por lo tanto, siempre uno tiene que mirar la encarnación y no a Adán pecador. La crea. Ese es nuestro modelo y eso es lo que somos. Si ese es nuestro modelo, eso es lo que somos. Somos en Cristo. Ahora bien, el último parágrafo, el penúltimo de la Gaudium et Spes, dice, y esto no vale solamente para los cristianos, sino para todos los hombres de buena voluntad. O sea, en el fondo, todo ser humano tiene esa vocación, no solo los cristianos. La vocación viene por la naturaleza, por la creación, que está unida a la salvación y a la redención y a la encarnación. Pero todos ya están llamados desde la creación. Por ser concebidos están llamados a eso. Y entonces, en todo ser humano, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. O sea, la gracia está en todo ser humano. En todos esos siglos XVII y XIX, jamás alguien te iba a decir que la gracia está en todo ser humano. Dicen, todos son pecadores, a no ser que tenga la fe o algo así. Te fijas, aquí la gracia actúa en todo. ¿Por qué actúa en todo? Porque en el corazón de todo está el Espíritu que lo está moviendo a encontrarse con Jesús y acceder al Padre de una manera misteriosa. Entonces, de modo invisible, porque no se sabe cómo, pero está ahí. O sea, tenemos que confesar que la creación implica que todos hemos sido creados en Cristo y todos tienen la gracia, o sea, la relación con Dios en el corazón. Quiere decir, todo ser humano está en relación con Dios siempre. Todo ser humano está en relación con Dios. Aun cuando uno haga cosas malas en esta vida, daña esa relación, pero no la pierde nunca en total. Cristo murió por todos. Eso está claro. Y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. O sea, la vocación del ser humano es divina para todos.
Todos los seres humanos están llamados a encontrarse con Dios. ¿Quiere decir esto? Que todo ser humano está llamado a encontrarse con Dios. Siempre. Es Dios la única razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para encontrarnos con Él. Y para eso vivimos esta vida. Para aquí encontrarnos a Dios también. Y gozamos esta vida porque estamos en Dios. Y la gozamos en Dios para encontrarnos con Dios también aquí y después, en todo lo que hagamos. En consecuencia, debemos pensar, creer, que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios conocida se asociaran al misterio pascual. Es decir, aquí está la otra cosa. Si tenemos toda una vocación divina, estamos todos llamados al encuentro con Dios, todos tenemos la gracia, o sea, estamos todos en relación con Dios, todos estamos llamados a eso, pero a todos se le ofrece libremente por el Espíritu Santo asociarse a Él, o sea, la libertad. La vocación supone la libertad y cada uno dependerá en su corazón si acepta o no acepta esa gracia que la tiene por creación, por nacimiento, venida por el Espíritu y la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. De tal manera que aquí, en estos pocos parágrafos, recuperaron toda la tradición patrística y medieval, Trento totalmente, y dejaron de lado esos 3 siglos con una concepción demasiado pobre de la gracia. No digo que todo era malo, pero sí muy pobre. Por lo tanto, hay que recuperar este documento, este número 22 de Gaudium et Spes, y hacerlo vida ahora en la pastoral, en la espiritualidad, en la propia existencia y en la propia convicción. Bueno, con todo esto ustedes ya tienen como una mirada global de lo que es la gracia en el desarrollo histórico y antes lo que fue en la Biblia. Nos queda en el futuro, en las siguientes clases, una mirada sintética de todo esto, tanto del pecado original como de la gracia. Bueno, espero que esto lo estudien bien, sobre todo lean bien el documento de Trento, profundícenlo bien y lean bien este número 22 de Gaudium et Spes. Y con eso van a tener una muy buena concepción, formación para su teología de la gracia y para su vida interior y espiritual de la gracia. Y también pastoral. Bueno, que Dios los bendiga.